Bueno, el tema es trascendental dentro del judaísmo, de los temas más profundos que hay, los más lindos que hay. Es el nivel espiritual máximo al que un ser humano puede llegar. Y me refiero a Moshe Rabbeinu, que Moshe es el máximo nivel. Después del becerro de oro y después que Dios lo perdonó porque Moshe hacen teshuvá y Dios los perdona, Moshe le pide a Dios conocerlo. ¿Se acuerdan? Ese fue el pasaje que vimos. Moshe le dice, les leo lo que dice exactamente y ya empezamos a contestar. Moshe le dice a Dios, ¿está bien? Si te caí en gracia, hazme conocer tus caminos para que te conozca. Y así te caeré en gracia. De nuevo, si te caí en gracia, hazme conocer tus caminos. De eso tenemos que... ¿Qué tiene que ver caerle en gracia a Dios con que Moshe quiere conocer los caminos? Segundo, esperen, estoy preguntando. ¿Qué? Esperá, termina la pregunta del paso. No, nada que ver, pero Malca Esther dice las mismas palabras. Hay palabras parecidas como líder. Se vea. Sí, se hallé gracia. Muy bien. Muy bien, ¿ven? Ahí, eso sería una manera de ver qué significa caer en gracia. Claro. ¿Qué tendrías que hacer para saber qué significa caer en gracia en el Tanaj? Ver dónde figura la misma. Perfecto, bien, ya me conocen el método. Concordancia, donde figuran las mismas palabras. Concordancia sería que concuerdo los pesukim en otros lugares y ver qué significa. ¿Está bien? Porque caer en gracia a Dios es una palabra medio amplio. ¿Qué es caer en gracia a Dios? Yo hubiese dicho así, ¿qué es caer en gracia a Dios? Que hago las mitzvot, ¿no? Claro. ¿Qué es caer en gracia? Que hago su voluntad. Está bien, pero presten atención, que el pasuk dijo así. Si te caí en gracia, yo todavía no sé cómo. Me dice, quiero conocer tus caminos. Entiendo que hay una relación entre caer en gracia y que Dios me enseñe sus caminos. ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. Segundo punto. Y así te conoceré. Tenemos que ver qué relación hay entre conocer los caminos con conocer a Dios. No sé si son sinónimos. Uno es conocer los caminos, otro es conocerte. ¿Entendieron? Hay que anotar en el pizarrón lo que vamos a averiguar, porque eso es como una adivinanza lo que vamos a hacer en la clase. Y después dice, y si conozco tus caminos, para conocerte, y así te caeré en gracia. ¿Entendieron el primer objetivo? ¿Está bien? Ahora voy a anotar en el pizarrón los que tenemos que averiguar. Segundo, Dios le dice que sí, aparentemente. ¿Está bien? Moshe dice, bueno, voy a ir con ustedes. Porque Moshe quería saber quién era el ángel que iba con nosotros. Yo voy a ir con ustedes. Bueno, si no venís con nosotros, no nos hagas salir de aquí, porque es difícil, no podemos. Entonces Dios le dice, también esto que me pediste te lo voy a dar. Moshe ve que le da todo. Entonces Moshe le dice, quiero conocerte. Ahora tengo dos preguntas. Si antes dijo, ¿qué dijo antes? Quiero conocer tus caminos para conocerte, ¿no? Entonces ahora, ¿por qué dice quiero conocerte? ¿Es lo mismo o es algo diferente? Acá dijo quiero conocerte. En hebreo dice tu gloria. Pero vamos a ver qué significa conocerte. Y Dios le dice, te voy a mostrar toda mi bondad. Y nuestra pregunta va a ser si le contestó o no le contestó. ¿Toda mi bondad es sinónimo de lo que soy? ¿Sí o no? Y después le dijo, te voy a mostrar con quién soy bondadoso, te voy a mostrar con quién soy misericordioso. ¿Está bien? Pero dijo, pero mi rostro no podrá ser visto por ti. Dios no tiene rostro. Entonces dice, pero no podrás verme completamente. Entiendo que cuál es la respuesta a conocerlo, ¿no? Y después le dice, voy a pasar. ¿Qué significa Dios va a pasar? Porque Dios no pasa, algo espiritual. Y dice, y vas a ver mi espalda, pero no mi rostro. Entonces, ¿qué significa la espalda? ¿Y qué significa el rostro? En verdad hay más preguntas. Hice las preguntas centrales. ¿Entendieron que es profundo, no? ¿Se entendió que es profundo, no? A mí me parece que es de los pasajes más profundos de la Torah. ¿Está bien? Las preguntas que tenemos que... Entonces voy a anotar lo que tenemos que averiguar. La adivinanza es... ¿Con cuál siempre digo cuál funciona? Ahora empezamos a probar todos. Primera. Si te caí en gracia... ¿Está bien? Eso a qué lleva, quiero conocer tus caminos. Cada vez menos escribe, ¿no? A ver, el rojo. Bien. Quiero conocer tus caminos. ¿Está bien lo que tenemos que averiguar? ¿Cómo caer si te caí? Gracias, quiero... Esto me lleva a esto, ¿no? ¿Y a qué lleva a conocer los caminos?
Y así conocerte. Y así, ¿a qué lleva a conocerte? Y así te caeré en gracia. ¿Me siguieron? ¿Vieron cómo empezó por caer en gracia y terminó por caer en gracia, no? Entonces la palabra caer en gracia, que te caigo bien. Sí. Y así, caerte en gracia. Ahí aparece la palabra Motzegen Beinai. Sí. ¿Está bien hasta acá? ¿Cuál es la tres preguntas en esta? ¿Qué significa caer en gracia a Dios? ¿Cómo caer en gracia? ¿Qué tiene que ver caer en gracia con conocer tus caminos? Son dos temas. ¿Por qué si te caigo en gracia te pido, tengo el derecho para pedirte conocer tus caminos? ¿Qué significa conocer los caminos? ¿Conocer los caminos es hacer las misbot? No dijo hacer las misbot, dijo conocer tus caminos. Yo quiero entender las palabras. ¿Y cómo conocer tu camino? Dice, me lleva a conocerte. Para, si yo conozco los caminos de alguien, ¿lo conozco? No sé. ¿Entendieron la pregunta? Y después al final dice, y así te caeré en gracia. También eso. ¿Y cómo? De esta manera. Pero ya empezamos cayéndote en gracia. Y sigue de nuevo. ¿Entendieron la bola de nieve? Sí. ¿Está bien? Y el segundo, este es el primer tema que quiero averiguar. Y el segundo tema es, quiero conocerte completamente. ¿Está bien? El segundo pedido es conocerte completamente. A Dios le dice, ¿no? Completamente. ¿Y qué le contesta a Dios? Dos cosas tenemos que averiguar. Toda mi bondad. Uno. Toda mi bondad. Y el segundo tema. Y no vas a ver mi rostro y te voy a mostrar solamente mi espalda. ¿Qué es mi espalda? ¿Y qué tiene que ver la espalda con lo que le pidió Dios? Dios no tiene espalda, obvio que no tiene espalda, es simbólico, ¿no? Mi espalda. Mi espalda. Y no mi rostro. No mi rostro. Empezamos a contestar todo a través de Rambam. ¿Se entendió? Me vuelvo para sentar y vamos. Espero que les guste. Las preguntas para mí son wow. Es como que estamos haciendo una clase de cábala en 20 minutos. Tremendamente cábala a lo máximo de cábala. ¿Está bien? Pero cábala bien entendida. La verdadera mística judía. ¿Está bien? No opus copus, cosas raras, magia, abracadabra. No. Cintita roja o la manito. No estoy en eso de cábala. Estoy hablando de que es todo el tema del Zohar. ¿Qué es el tema del Zohar? Conocer a Dios. Conocer los ángeles. Eso es lo tema, el temazo del judaísmo. No sé si elegí correcto la hora de la semana para tratar el tema. Pero está bien, si es la primera hora del jueves, por lo menos la espero despertarlos con el tema. ¿Qué pregunta? ¿Por qué? Este tema está ubicado en Parashat Kitizá. Entonces, y como la Parashat Kitizá, la que leímos la semana pasada, ya se nos va, no quería pasar de esto. Más y más que el tema no entraría a Parashat Hayabú, el tema entraría en los principios de fe, ¿no? Este tema sería principio de fe judía, sería tema Parashat Hayabú y sería objetivo de la vida. Entran todos en este tema, ¿entendieron? Sí. ¿Contestamos? Sí. Bien, vamos. Tienen en español capítulo 54 del tomo 1 de esta hojita. ¿Tienen todos la hojita? Acá a la derecha, a la derecha abajo, todo el pasaje de la izquierda, de arriba era lo que leía en hebreo recién, cuando Moshe le pide. ¿Está bien? Ahí lo tienen. Es Shemot 33. Acuérdense, el pasaje tan importante es Shemot 33. 11 pesukim, 11 u 8, perdón. 8 pesukim, más o menos. Capítulo 54, primera parte. Esperen que perdonen que está medio que no se ve tan claro, pero por lo menos está bien. ¿Tienen? ¿Les puedo hacer una síntesis del Moreh Nebuchim, del Guía de los Perplejos de Rambam? El Guía de los Perplejos de Rambam estaría subdividido, tiene 3 tomos. Podríamos decir que los 3 tomos de Moreh Nebuchim están divididos en los 13 principios de fe. El primer tomo, los primeros principios de fe. ¿Quién es Dios? El segundo tomo, los segundos principios de fe. La profecía. Moreh Nebuchim sería Guía de los Perplejos. Es el libro de filosofía de Rambam.
Sí, ¿dónde querés meterlo? Lo puedes meter en para allá, lo puedes meter en 13 principios, porque recién te dije que el tema entra en todo. ¿Dónde querés? Escuchá la clase y después definís en qué folio lo pones. ¿Está bien? Para que te quede para siempre. Ojalá que te quede para siempre, esa es mi intención. Sí, rap. Vamos, voy a intentar. ¿Está bien? Ahora entonces, el tomo 1 del Moreno Ebuhim sería como está relacionado con los primeros principios de fe. Tema, Dios. El segundo tomo, con los segundos principios de fe. Tema, profecía. Dios que se comunica. Y el tercer tomo, tema, Sahar Baonesh, recompensa y castigo. ¿Está claro? Voy al primer tomo. Entonces el primer tomo es Dios. ¿Qué es lo más importante de la teología? Dios, del judaísmo. ¿Qué es el centro del judaísmo? Dios. ¿Qué hay en la cabeza del profeta? Todo el tiempo. Dios. ¿Me siguen? Bueno, y sus caminos. Es lo que es nuestro tema, ¿no? Bueno, va. Has de saber. Empiezo a leer. ¿Tienen? Sí. Ahora se concentran. A ver, terminá de preguntarle todo lo que quieras y te concentras. La fecha. Va, dice así. Has de saber que el príncipe de nuestros sabios, nuestro maestro Moshe, la paz sea sobre él, el príncipe de nuestros sabios. ¿Cómo lo llama a Moshe? Rambam, Maimónides. Sabio. Podría haber tenido otro atributo Moshe, justo entra con la película. Podría haber sido Moshe el tzadik, el más justo, ¿no? ¿Qué otra palabra? Profeta, lo máximo de Moshe Rabbeinu es profeta. Entonces, ¿por qué Rambam eligió el atributo sabio acá, en este contexto? Porque el contexto del tema que vamos a estudiar es sabiduría. ¿Entendieron? Como el tema es sabiduría, por eso puso sabios. ¿Entendieron? Porque lo que vamos a hablar ahora es Moshe como sabio. A lo que llegó él como sabiduría. ¿Está bien? Obvio que lo que ayuda para eso es la profecía. La paz dirigió 2 súplicas. ¿Qué dirigió 2 súplicas? Dirigió 2 pedidos. Y obtuvo respuesta a las 2. Y obtuvo respuesta a los 2 pedidos. Una fue pidiendo a Dios, exaltado sea, porque enseguida dice, exaltado sea, pues sí, porque Dios por encima de todo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porque vamos a hablar de Dios. Y no es fácil hablar de Dios. Entonces Rambam enseguida dice, como en el Kadish, Itkadal Veitkadash Shemer Rabá, elevado sea su nombre. ¿Bien? Igual. Le diera a conocer, ¿qué le pidió Moshe a Dios? Que le diera a conocer. 1. Su verdadera esencia. ¿Está bien el primer punto? Sí. 2. Y la segunda. Yo no entiendo, esperen, ¿la verdadera esencia fue la segunda cosa que le pidió o la primera? Entonces, ¿por qué Rambam dijo así? Le pidió conocer 2 cosas. 1, la verdadera esencia. Y la segunda... No, Rambam, no leíste el texto. Sí que lo leyó. ¿Por qué lo puso segundo? Digan ustedes, contesten. Obvio que Rambam sabe el texto. ¿Por qué lo puso segundo? Ahora lo va a decir literal lo que yo voy a decir. O sea, ¿qué orden está siguiendo Rambam cuando dice cuáles son los pedidos? Orden de... Exacto de lo que le importancia. Bien, orden de importancia, no orden cronológico. Porque la esencia se lo pidió segunda vez, ¿no? Entonces le pidió 2 cosas. 1, conocer la esencia, obvio que. Segundo, pero se lo dijo en primer lugar, lo dice. Expresa en primer término, ¿lo ven? Sí. Iba encaminada a que le revelara sus atributos. Atributos. ¿Es lo que dice el pasuk? La primera fue pedirle los atributos, la segunda su esencia. ¿Qué dice el pasuk? Quiero conocer tus caminos y después tu esencia. O sea, ¿qué palabra Rambam tradujo atributos? Caminos. O sea, Rambam está diciendo que cuando hablo de los caminos de Dios, ¿a qué me refiero? ¿Qué son los atributos? ¿Qué es un atributo de alguien? ¿A qué se refiere Rambam cuando dice? En Ibrit, más fácil. Midot. ¿Qué son midot? Cualidades. O sea, ¿de qué está hablando? De la pregunta es si Dios tiene cualidades, ¿no? Porque Dios tiene cualidades. Dios se divide en esto y... No, pero es la manera de hablar. ¿Qué son las cualidades de Dios? Ahora lo explica. Dios exaltado sea, le contestó. ¿A qué le contestó? A las 2 solicitudes, prometiendo revelarle todos sus atributos. Uy, ahora va, va a ver. ¿Qué significan los atributos? Que son sus actos. ¿Por qué? ¿Qué son los atributos de Dios?
¿Qué son las midot de Dios? Dios tiene la midá humildad y la midá enojo cuando castiga y la midá contento cuando hacemos misbot y la midá está triste, Dios está triste, está contento. ¿Sí o no? ¿Qué tiene de malo decir que sí? Que tiene sentimientos, es el tema. Estamos separando, le estamos comparando. Que si Dios tiene sentimientos, entonces como un ser humano. Claro. El ser humano tiene sentimientos. Claro. Y Dios está por encima del ser humano. ¿Entienden el problema? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro problema hay en sentimientos? Problemas teológicos. Lo estamos haciendo como una. O sea. No le estoy dando forma, digo que tenga que ser sentimientos. No forma, lo estamos. Dividiendo en partes. Dividiendo en partes, porque tiene o sea, los sentimientos tienen cambios. Claro. Lo perfecto, ahora estoy en filosofía, no tiene cambios. ¿Me siguen? Sí. Si vos tenés un cambio, es porque te faltaba algo o que alguien te influenció. Pero Dios puede ser influenciable, o Dios lo puede tocar o lo puede cambiar. ¿Alguien puede tocar o cambiar a Dios? No. Entonces no puede tener sentimiento, porque el sentimiento habla de imperfección, en cierta manera, porque el sentimiento son cambios. Es verdad que a nosotros nos gusta pensar con sentimientos, no tengo otra manera de pensar, pero vamos a tener que sí, tengo otra manera de pensar, pero tengo que traducir, ¿entienden? La Torá habla que Dios tiene sentimientos. La pregunta es ¿qué significa? ¿Entendieron la pregunta? Entonces, ¿cómo la aclaró Rambam? Dijo, ¿qué son sus atributos? No, la palabra en español que uso, ¿cuál fue la palabra? Actos. Esto es lo que dijo acá, ¿no? Dijo, sus midot. Primero me dijo que los caminos son las midot. Y después me dijo que las midot no son midot en sí, son actos. Claro. ¿Por qué? Entonces, expliquemos actos. ¿Qué son actos de alguien? El ser humano actúa dándosela con una persona. ¿Qué hice? Una acción de acá, ¿no? ¿Puedo hablar de actos de Dios? ¿Hablar de actos de Dios tendría una implicancia negativa en la definición de Dios? Hablar de actos. Es como él se manifiesta en este mundo. Y bueno, eso significa actos. Sí. ¿Qué tiene? Bueno, esperen, ¿qué tiene de malo? ¿Para qué me hablas de actos? Hablame de atributos. ¿Por qué Rambam me tiene que decir que los atributos están conmigo, no? Quiero que se meta. Claro, es como que ¿Por qué los atributos son sinónimos a los actos? personificando. Exacto, atributos es personificar, es ponerle cualidades humanas a Dios. Claro. Ah, y actos. Actos no es ponerle cualidades humanas. ¿Qué estoy describiendo con el acto? ¿Lo que? Lo que él hace. Ah, puede ser que la palabra que utilice sería una palabra humana, pero ¿qué estoy describiendo? Lo que él hace. Ah, estás pecando. No estoy pecando. Cuando yo digo lo que Dios hace, ¿estoy pecando? O sea, no se puede usar ningún atributo para Exacto. definir a Dios. Exacto. No sé si me entienden, quiero que me lleguen. ¿Entienden lo de los atributos? Si yo digo que Dios tiene atributos o cualidades morales o sentimientos, Lo estás bajando. lo estoy bajando. Lo estoy limitando, lo estoy humanizando. Eso es lo que el cristianismo no entiende para nada, lo que estamos diciendo acá. Esto es anticristianismo neto y judaísmo hasta el final, bien profundo. Y Dios es único. Y como es único, pero ¿cómo de lo único pueden venir muchos actos? Es un imposible, ¿no? Actos es lo que pasa en la naturaleza. Actos es lo que Dios hace. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Por ejemplo, a ver si dice uno. Dándole a entender. Esperen, entonces ¿qué se usa? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si yo veo en la Torá que dice Dios se enojó y castigó a Israel. ¿Qué significa? Traduzcan. ¿Se enojó? De repente el alma de Dios se enojó, explotó. Nuestra capacidad. Bueno, traduzcan. ¿Cómo traducirían Dios se enojó? Nos dio consecuencias. Actuó con... Exacto. Consecuencias en nuestros actos. O sea, un castigo. O sea, cuando una persona castiga, normalmente, ¿cómo decís? Que la persona se enojó, ¿no? Se enojó y lo castigó. Entonces, cuando yo digo Dios se enojó, ¿a qué me refiero? A la segunda parte, ¿entendieron? La parte que es, ¿a qué le llevaría el enojo? A educar, a castigarlo. Ah, bueno, entonces que estamos, claro, para hacerme entender que Dios está castigando, ¿qué palabra utiliza Dios? Dios se enojó. Dios se arrepintió. ¿Cómo lo entienden? ¿Dios se arrepiente? No. Entonces, ¿cómo entender el pasú que dice Dios se arrepintió? Y dijo, no voy a destruir más al mundo. Como en Noah, por ejemplo. Pero Dios no se arrepiente. Dios no es un ser humano para arrepentirse. Dice otro pasú. Contradicción. En un lado dice se arrepintió. En otro dice Dios no es un ser humano para arrepentirse. No entiendo. En este pasú me dijiste... entender que no lo va a volver a hacer. Exacto. O sea, arrepentirse sería no va a volver a pasar. Se arrepintió. No. ¿Te está enseñando? Nos aseguró algo. Exacto. ¿Entendieron cómo entender? Sí. Bien. A ver, ¿Por qué no lo
pone tan... ¿Por qué no lo pone directamente actos, actos, actos? No, sería muy O sea, por ejemplo, decidió que no... muy robot, muy, ¿cómo se dice? Muy técnico. No, la Torá quiere hablar más más humano. Habla más humano, pero vos traducilo. Yo estoy hablando como filósofo, como sabio que tenés que ser. Pero la Torá tiene que ser llevadera, no va a hablar. No puedo hablar nada de... Es aburridísimo. Oh, no, aburrido. Es difícil, es difícil. La Torá no es para los filósofos, la Torá es para el pueblo. ¿Entienden? Va. Dándole a entender que su esencia no podría percibirla en toda su realidad. ¿Qué entienden en esto? ¿Se puede entender toda la realidad de Dios? No. Sin embargo, despertó su atención, presten atención, despertó su atención Dios a Moshe en torno a un punto especulativo. ¿Qué es un punto especulativo? Un punto que tenés que prestar atención de pensar, no en español de especular. Especulativo es de pensamiento. ¿Entendieron? Desde el cual, miren lo que dice acá, podría aprehender con H. ¿Qué es aprehender con H? Entender, comprender. Todo